Ya tenemos aquí con nosotros a No Soy Ross. Hola, ¿cómo estás, amigo? Aquí andamos, aquí ¿Qué andamos. tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Sábado mañana, viendo el café como tiene que ser. Hombre, desde luego, muchas gracias por estar y por apoyar siempre. Y, y nada, hoy nos vas a hablar tu primera colaboración. Bueno, ya hablaste en el Café de la Lluvia en el aniversario, hablaste en el Aniversario, aniversario. décimo aniversario. Y ahora vas a hablarnos sobre el origen de los superhéroes, cómo se llegan al mundo del cómic. Algo así Efectivamente. vamos a ver. Sí, Entonces, sí, sí, vamos a ver ahí. Ahora vemos cómo lo hemos organizado. Al final es una visión muy personal, y ya lo iréis viendo que es muy personal. Eh, pero bueno, pero la cosa es que haya movimiento, que la gente participe un poquito. eso es. Oye, pues si te parece, Sí, compartes la presentación y... vamos a ver si soy capaz de compartir por aquí y que aparezca, que esa es otra. Ahí está, sí, perfecto. Ya se está a punto. Ahí Ahí está. está. Ahí tenemos, ¿no? Bueno, esto es marca de la casa, o sea, los que me sufran los domingos conocen esta entradilla, o sea, esto es marca de la casa, completamente. Todo el mundo a seguir a No Soy Ross en su canal de Twitch, por favor, que los domingos da las turras del cómic, como tú dices, ¿eh? Sí, son turras total y absolutas. Nada, Entonces, al nada. final, claro, cuando a mí me preguntó, Javier llegó y me dijo, oye, pues vamos a hablar de origen de superhéroes, pues al final, bueno, los que sufren las turras también sufren los memes. Entonces, pues claro, a mí me surge enseguida. Hay seres con calzones por ahí afuera que nos rodean. ¿De dónde vienen? ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿por qué de pronto estamos viendo el cine plagado? Además, plagado. En esta época, plagado de gente con los calzones por fuera. Sí. Porque, porque es que ha habido momentos en los que ha habido un poco de ficción, pero se ha convertido en un género en sí mismo. O sea, ahora mismo o sea, tú tienes películas de acción, de aventuras y de gente con calzones. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues bueno, esto no es el canal de historia, amigos, esto es el Café de la Lluvia, aquí hay rigor, entonces no nos hace falta este señor de aquí, vamos a pedir un poco de ayuda para quitárnoslo de en medio. Entonces, no nos hace falta Iker Jiménez, vamos a intentar centrar un poquito de qué vamos a hablar. Entonces, esto, más o menos Javier ya sabe cómo lo hemos dividido. Vamos a hablar de contexto, por un lado, porque tenemos que ver qué conceptos del día a día pues hicieron que llegásemos a esto a través de la historia. El término en sí de superhéroe, este creo que va a ser el que menos os voy a sorprender. El término en sí creo que es mucho más conocido de dónde viene. Y por último, ahí es cuando llegaré a la parte en la que estaré más cómodo porque el resto hablo aquí con un síndrome del impostor bestial y después Bueno, de intervenir después de Laura Dinómile, ya bueno, el síndrome del impostor está nada. a niveles estratosféricos. Hablaremos del medio. En el medio ya me muevo un poquito mejor. En el medio en sí ya voy un poquito más a mi rollo. Entonces, en el contexto hay una cosa, a través de la historia y a través de siempre, que en realidad esta gente, sin los calzones por fuera, siempre los hemos tenido. Que es, esto ya se lo ha anticipado a él, vamos por aquí a un señor, ¿vale? No sé si se le ve bien, Sí, se le ve bien. ¿vale? Esto es Júpiter, ¿vale? Zeus en otros sitios. Entonces, al final, ¿qué es en realidad? ¿Qué son los mitos? ¿Qué son las mitologías? ¿Qué son los dioses? Pues en realidad son seres que son capaces de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. En el caso de Zeus, violarnos de miles de formas y que no estemos a salvo nunca, jamás. Eso la mitóloga es una experta en esto. No estamos nunca a salvo de Zeus. Nos escondamos donde nos escondamos. Pero bueno, os he preparado un mini vídeo que, en fin, A ver si lo podemos ver. vamos a ver si lo podemos ver. Nos vamos a meter con la parte del contexto y a ver si se ve y se oye. Just normal. Vale, se ve y se oye. Bueno, esto que veis para aquí pasando, esto en Sí. realidad es un vídeo, pero no es un vídeo, es un GIF. Son diferentes panteones y cómo los han ido reflejando dentro del universo Marvel. Todo esto salió en un cómic que yo me lo compré. A ver, el cómic, al final, se pasa como siempre. Tú tienes tu ficción, tú conoces tus cómics, te crees que aquello está bien adaptado, luego vas conociendo las mitologías verdaderamente y haces, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ahí va, si el Thor que yo conozco, que es ese señor musculoso, rubio, con un casco que no le cabe, que es chiquitito y con alitas, pues a lo mejor no se adapta mucho a lo que de verdad viene de la mitología. Pero bueno, aquí
hay una serie de mitologías que han adaptado dentro de Marvel, no están todas, ni siquiera todas las que ha adaptado Marvel porque no me cabían. O sea, al final, el Mortal Kombat no tenía tanta gente para luchar. No había tantos. Se queda corto. Se queda corto. Entonces, al final, he elegido unos cuantos para que fuesen cayendo allí en las casillitas. Hemos parado en los yazatas. ¿Por qué? Pues porque, hombre, entre que paramos en los yazatas y que eso de ahí en medio que veis, que sustituye el símbolo de Mortal Kombat, no es el símbolo de Mortal Kombat, sino que es Eustaquio, eso que vienen a llamar Simurg, pero que no es Simurg, eso lo explica mucho mejor Plumas, pues bueno, hemos parado en este, pues por lo que hemos parado en este, porque a mí no se me conoce como el Visir por cualquier cosa. Esto que os pongo aquí es que a mí siempre me gusta que se sepa las cosas que yo saco de dónde están saliendo. O sea, no ya la mitología, de ahí no voy a hablar, porque si no me meto en un barrizal que yo no conozco. Y como decíamos siempre, esa frase del libro de Ad Absurdum, de Homo Historicus, es, si no sabes de un tema, de verdad, cállate, que nadie te obliga a hablar. Entonces, en cambio, en imágenes sí. Esos que veis ahí, donde pone Pantheon Artwork, que está por aquí, Pantheon Artwork, esto es la gente que ha dibujado esos panteones que hemos visto antes. ¿Vale? Pero no nos vamos a parar en dibujante, como si me paro, adiós. Pero lo que decimos, al final, esos dioses han terminado reflejados en los cómics, en las películas, en los libros. O sea, aquí tenemos uno de ellos, ¿vale? Este que veis aquí, esto es una estatua de Hércules, de Gilles Lambert. Y abajo tenéis un dibujo de Hércules, la versión de Marvel, que es un dibujo de Marco Jurjevic. A ver, el siguiente seguro que dice la gente, ya os he hecho un spoiler antes. El ser mitológico, por así decir, más famoso y que ahora mismo está en el cine y es un señor australiano, que sinceramente, pues, uno es hombre, pero madre mía, cómo está ese señor, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente, no he cogido la imagen de esa versión. He cogido otra. Arriba tenéis el Thor, tal como lo reflejan en las odas. Amigo. Y abajo tenéis el Thor de Walter Simonson, de su serie de cómics que se llama Ragnarok. Es una continuación, en realidad, de lo que hizo en Thor. O sea, que en realidad sí que es el Thor, pero es otro Thor. O sea, no es el rubito que nosotros esperábamos. Entonces, también tienen incluso, como vemos, o sea, no ya es que los adapten, sino que encima tienen hasta diferentes versiones dentro del universo de los cómics. Uno de ellos, que este le va a doler a Plumas cuando lo vea, es Gilgamesh. Gilgamesh tiene muchas versiones. Está la de Marvel, que la tenéis por ahí, ¿vale? Que también es de Walter Simonson. A lo mejor veis un poquito de querencia por Walter Simonson. No es oculta. O sea, me encanta Walter Simonson. Está reconocido, ¿no? Que te encanta. Está reconocido. O sea, anda que no sufrí en el Salón del Cómic de Luca, que fui en Italia, que no pude coincidir con Walter Simonson. O sea, un sufrimiento interno. Luego le tenéis ahí, el que se ve en blanco y negro, es el de Lucho Oliveira, que es Gilgamesh el Inmortal, que en esa serie de cómics lo que te contaban era ¿qué le pasa a Gilgamesh cuando se hace inmortal? ¿Tú qué crees, Javier? ¿Qué pasa cuando te haces inmortal? Que te mueres de asco, ¿no? Efectivamente. Pues mírale la cara que tiene, efectivamente. O sea, siglos después está diciendo, madre del amor hermoso. ¿En qué berenjenal me he metido? O sea, con lo bien que estaba yo muriéndome. Y abajo es una que es de este mismo año, que es de Arnau López, que es otra versión de Gilgamesh. También cuenta el principio del mito y cuando se hace inmortal, pero de otra forma. No es tan oscuro como la versión de Oliveira. Entonces, al final, esta clasificación sí que es totalmente personal. Al final, los superhéroes los puedes dividir como si fuesen Pokémon. O sea, tienes superhéroes de diferentes estilos y de diferentes elementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, superhéroes de aire, ¿no? Ahí tenéis al Patriota. No sé si conoces la serie de The Voice, Javi. Fíjate, se habla mucho. Es ahora. Es que fíjate, yo estoy un poco perdido en este tema. Está basado en un cómic muy burro. Yo cuando dijeron que iban a hacer la serie dije, ¿pero qué hacen? O sea, Garth Ennis es un señor que no está bien de la cabecita. Y cuando dijeron que iban a hacer la serie dije, esto no puede salir en televisión. Y salió. Bastante burra es, pero está edulcorada. Porque es que no puedes sacarlo. Lo que hay en el cómic ese no puedes sacarlo. Es una barbaridad. O sea, es que no está hecho para que lo saques en una serie de televisión. Es violencia explícita, brutal. Total. Garth Ennis no está bien, es que no está bien de la cabeza. Entonces, pues bueno. Y ese personaje del Patriota es
es muy interesante porque es una versión como muy maligna de Superman. Bueno, luego tenemos ahí a Superman por John Byrne, es como la autonomasia. De hecho, es al que queremos llegar. No es el primer superhéroe, por así decir, de los cómics, pero sí que es el primero que, por así decir, cuajó. O sea, al final luego vamos a ver en la parte del medio que el cómic, como cualquier otro medio que aparece y va evolucionando, hacen ensayos. Y hay cosas que cuajan y cosas que no cuajan. Y cosas que nosotros damos por hecho que están en el cómic y lo conocemos de siempre, desde pequeños, y que a lo mejor no cuajaron a la primera. Que de eso también vamos a ver. Y bueno, luego está Tormenta, dibujada por Arthur Adams, que bueno, en fin, no vamos a poner solo aquí a señores con calzoncillos. Claro, volando. claro. De hecho, mira, Centro Elba está comentando que prefiere el Thor de ahora. Prefiero el Thor de ahora. Es que el otro, en fin. Y que sepas que está la mitóloga, bienvenida a nuestro canal de Twitch, nos está viendo. Muy bien, pues habrá entendido perfectamente la red. Mira, mitóloga, aquí está. Si es que no estamos a salvo, no estamos a salvo. Vale. Luego tenemos Pokémon o superhéroes de fuego, ¿no? Aquí solo os he sacado 2. Sé que hay muchísimos más, pero está la Antorcha Humana, que es conocidísimo. La Antorcha Humana, a ver. Ese dibujo que tenéis ahí es de Alex Ross. Y luego tenéis a Fuego, que se llama así tal cual, que es de una versión de la Liga de la Justicia que a mí me hace mucha gracia. Porque los cómics también pueden ser divertidos. Es que estamos ahora con una polémica, ha salido un superhéroe, no quiero hacer ningún spoiler, pero en una serie de televisión que hay ahora mismo ha salido un superhéroe y la gente tiene una visión de ese superhéroe siempre oscuro, apesadumbrado, callejero, pero es que muchos de ellos llevan 50, 60, 70 años dando tumbos. En 50, 60, 70 años te hace tiempo a que te hagan muchísimas versiones. Y ese señor también ha sido divertido. Y es que los cómics también tienen que juntar esa diversión con un poquito de trasfondo. No va a ser todo diversión, ni todo Superman de Zack Snyder, el hombre ahí con el ceño fruncido diciendo qué triste soy. Vale. Otro tipo de agua. Aquí estos son muy conocidos. Bueno, tal vez, no sé si el de la izquierda le conoces. No. Bueno, es Poseidón. Es Poseidón. Ese es Namor. Ese va a salir en una película, creo que este año o si no el siguiente. En la segunda de Pantera Negra va a salir ese personaje, va a salir Namor. También hay polémica con eso, pero bueno, en fin. Ese dibujo que hay es de Bill Everett y ese personaje fue el original. Aquaman, que es mucho más conocido también porque le interpreta a uno de los actores preferidos de mi mujer, no lo puedo dejar de decir, Jason Momoa. Hombre. A ver, también te digo, claro. Jason Momoa debe ser la única persona en el mundo que puede coger ese traje de Aquaman y no quedar ridículo. No, dile tú algo a Jason Momoa. Tío, vas con escamitas. Y a lo mejor te borra de la faz de la tierra. Entonces... Bueno, entre Mara y Centro Elba están aquí ya planificando los actores. Es que Momoa levanta pasiones. Sí. Entonces, pero curiosamente no es el original. Aquaman es una versión que hay una mascota en mi canal que es Morty, es Mort Weisinger, que era un editor de DC, que curiosamente hace poco pusieron un tuit, que yo hago muchas bromas con él, se ha convertido como en una mascota, hacemos muchas bromas con él, pero trabajar con ese señor debió de ser un infierno total y absoluto. O sea, es un editor muy esclavista, muy horrible, y también que se inventaban cosas y como verás, o sea, él cogió a Namor y dijo, pues voy a hacer Aquaman, un señor rey de los mares, tal, o sea, tal vez sus inspiraciones eran demasiado directas. No les voy a decir que copiaba hábilmente, pero tal vez sus inspiraciones eran demasiado directas. Y luego tenemos los Pokémon fuertes. También tenemos Pokémon fuertes. Bueno. El primero que hay ahí, a la izquierda, tampoco lo va a conocer la mayoría de gente, porque ese de ahí es Nuclón, y de hecho, esa versión ni siquiera la van a ver en el cine, pero en una película que van a estrenar dentro de poco, que es Black Adam, sale ese personaje. En la película se va a llamar Atom Smasher. O sea, es una cosa bestial. Hulk, que ese sí es conocido, ese es de Gary Frank, ese que tenemos ahí. Y he elegido estos dos pues, por coger uno de Marvel y uno de DC. Al final es lo que tiene. Yo espero, perdóname, Alberto, que Nuclón, ¿verdad? Que Nuclón. No le veamos de verdad. Por la guerra que tenemos ahora mismo. O sea, yo espero que no parezca de verdad. Esperemos. Bueno, ahí tenemos a Hulk, que también su origen, los superhéroes al final han ido teniendo ciertos orígenes, unos alienígenas, otros. Y hubo un momento en el que
como la preocupación mundial era la guerra del átomo, pues todos eran mutaciones o relacionados con radiaciones y demás. Pues ahí tenemos esa cosa que esperemos efectivamente que no tengamos que volver a preocuparnos por ello. Madre mía. Porque tela la que se nos viene. Bueno, hay muchos más elementos, ¿no? Pero no es que los vayamos a juntar y vayamos a llegar al Capitán Planeta. Quien haya Capitán entendido esta Planeta referencia, es nuestro héroe. vale, pues eres candidato a la 4ª dosis de la vacuna. Has acertado esta referencia y encima lo cantas directo. Creo que ya puedes ir a la 4ª dosis. Ya puedo ir. Está bien. Pero bueno, no vamos a eso. Al final vamos a centrarnos en un tipo de superhéroes que nos van a unir muy bien la mitología con el superhéroe. Y son los que no salen, son los que corren, ¿vale? También hay superhéroes que corren, que son poderes salir echando patas. Yo, sinceramente, siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Cuál es tu superpoder? Me voy, no está ahí. adiós. Hay una novela de Terry Pratchett muy buena, de Mundo Disco, que salen unos personajes que son los guerreros inmortales y que su gran habilidad guerrera es que cuando hay conflicto no están. Entonces, un poquito parecido a los velocistas. Entonces, volviendo a la mitología, esto es el relato épico de Lugalbanda, uno de los reyes de Uruk. Y esto, ¿por qué conozco esto? A ver, en fin, no sorprendo, ¿vale? No hago spoiler, todo el mundo sabe de dónde vengo. Yo esto lo conocí por Plumas y resulta que dentro de la épica de Lugalbanda descubrimos que es un velocista. O sea, que en realidad puede correr, la forma en la que lo relatan es bestial. Él puede correr modificando el mundo bajo sus pies para llegar de un punto a otro muy rápido. Entonces, eso lo cogieron la gente de los superhéroes tal cual. O sea, aquí vemos mitología con superhéroe muy deprisa. Nunca mejor dicho. Os pongo los dos de Marvel, pero yo no me voy a ir a los de Marvel. Porque los de Marvel me resultan un poquito sosos, los velocistas. Ese chiquitito que veis ahí, en amarillo, ese es el zumbador. Por favor, las risas, ¿vale? O sea, los nombres tampoco, o sea, es el zumbador. Y, bueno, el dibujo es de Alpha Gali. Y el otro que hay ahí es un poquito más conocido porque ya ha salido, o sea, al final los que nos hemos leído todos los cómics vamos un poquito frustrados porque hay veces que no se hacen conocidos hasta que salen en las películas y en las series. Entonces, yo ya lo conocía, esto ya... Yo era cool antes de que fuese cool. Efectivamente. Este es Mercurio, que es el hermano de la Bruja Escarlata, con un dibujo de George Pérez, que lamentablemente falleció, George Pérez hace poco, este mismo año, y es un poco más conocido porque ha salido en la serie de la Bruja Escarlata. Pero claro, si hablamos de un señor que corre y que corre mucho, pues claro, a ver, lo siento mucho Marvel, pero es más conocido este otro señor. Flash. Tenemos hasta llaverito. Vale. Ahora vamos a hablar porque hay 3 flashes muy conocidos. Limón, naranja y... Es que tal cual. Es que estamos cortados por el mismo patrón. Pues el primero es Flash de cola. Pues no. El primero es este señor, Jay Garrick. Este es el Flash de los años 30. Años 30-40. Vale. ¿Cómo podemos distinguir a Jay Garrick? Pues primero porque es viejuno, porque es de los 30-40 y porque lleva una palangana en la cabeza. Ya está. Estos son los dos datos importantes de Jay Garrick. Este dibujo es de Alex Ross. Es el primer Flash que sacó DC. Vale. Bueno, de la palangana, aparte nos permite unirlo con Hermes directamente. Sí. Porque es que lleva toda la simbología. Luego tenemos el Flash de los años 50, que es Barry Allen. He cogido una portada ridícula, ¿por qué? Porque Barry Allen, tampoco lo oculto, me cae mal. No me gusta. Es un Flash que no me gusta. Entonces, no me oculto detrás de ninguna piedra, este señor me cae mal. Él no tiene la culpa de que las historias de los 50, 60 fuesen un poquito infantiles. En esta se enfrenta a un gran problema, que es que le crece la cabeza y no puede correr. El dibujo aún así es muy bueno. El dibujo es de Rosandru, es muy bueno. Por cierto, no sé si estará por ahí un amigo mío viendo esto. Si no, para cuando lo vea,
Hola, Olita, Edu, que es que él es fan de Barry Allen. Porque, hombre, porque es mi amigo, pero algún fallo tenía que tener. que le guste este. Y luego tenemos el último Flash y el que se debería haber quedado, que es Wally West. Es este señor aquí, que empezó siendo una cosa que también llevan mucho los superhéroes, que es su acompañante adolescente, que es como una versión pequeñita de él. Pues este era Kid Flash, o sea, aquí no se escondieron nada, era Flash niño. Y luego llegó a ser Flash grande. Ese dibujo es de Mike Wayeringo, un dibujante buenísimo y que murió de muerte súbita en los 90. Joder. Y cuando pasó, nos quedamos todos locos. Yo creía que era una broma, sinceramente, porque murió creo que con 40 años, muy joven. Y fue una noticia y bueno, el dibujo era muy, muy bonito. Pero bueno, ya hemos visto más o menos cómo de la mitología llegamos a esto. Pero vamos a ver el término en sí. El término superhéroe, ¿de dónde viene? A ver, creo que aquí ya partimos con ventaja. Aquí voy a dar poquitas sorpresas, pero bueno, voy a intentar dar alguna. No sé si conoces ese libro de Max Stirner. No le conozco y ya está anotado, ¿eh? El único y su propiedad. Yo no lo he leído. Vamos a ir a quien sí que lo leyó, ¿no? Pero yo me he quedado todo loco porque yo creía que era un concepto que salía de quien vamos a hablar. Pero no, se inspiró aquí. A lo mejor estoy recomendando un libro que luego y luego es una castaña, ¿no? Pero yo lo tengo anotado ya para... Lo tengo apuntado. Pues este libro, que no hemos leído ni por ahora ninguno, hubo alguien que sí que lo leyó. Y es este señor. Este señor es un poco más conocido, Nietzsche, ¿vale? Nietzsche. No mis intentos de pronunciación en idiomas... No, yo he dicho Nietzsche, pero vamos que... O sea, son catastróficos. Entonces, para mí es Federico. Federico leyó este libro y Federico, al leer este libro, le gustó. Se enamoró, dijo, ostras, chaval, ¿qué conceptos puedo sacar de aquí? Y uno de los que sacó, que es el que nosotros vamos, es el que nos interesa, que es el del superhombre. Este dibujo que me ha encantado porque es que resume perfectamente lo que quería contar. Era buenísimo. Luego os pongo porque viene de un... Es un dibujo de aficionado. O sea, viene de un DeviantArt. Madre mía. Entonces, es espectacular. Luego os lo pongo. Luego cuando me conecte, os pongo el DeviantArt de donde lo he sacado, porque es muy bueno. O sea, porque es que además está todo. Está Federico, está el superhombre. Es la maravilla. Es la maravilla. Entonces, esto seguramente mucha gente lo conocía, de dónde venía el término en sí. El término es más conocido, su origen. Pero ahora vamos a ver el medio. Bueno, el medio aquí hay muchísimo debate. Porque, ¿dónde sitúas tú? ¿Dónde empieza el cómic? El cómic al final es el arte secuencial. Es, con una secuencia yo te cuento una historia. Esto es lo que decimos, o sea, es que nos podemos ir muy, muy atrás. Pero muy atrás, o sea, pero muy atrás. Pero muy atrás. Atrás. De los atrases. O sea, ese dibujo es de Ismael Canadilla. Este también. Tómale, El condensador de flujo. Sí, señor. Estos son los vídeos que ponían en el programa, que por Dios, que vuelva ya. La tercera temporada, ¿no? Está ya... Tercera temporada, tercera camiseta que me haré. Este programa, que bueno, que a ver, que tampoco lo oculto, o sea, a lo mejor me gusta este programa, no sé. A lo mejor. A lo mejor. Bueno, es lo que decimos. Imaginemos que en una de las secuencias típica que conocemos de caza en las cuevas, pues una vez me cuenta que va a la caza y en la siguiente me está contando que se están comiendo lo que cazaron. Eso es una secuencia, eso es una historia. Podríamos situarlo ahí, pero hombre, a lo mejor nos estamos yendo un poquito para atrás. Vamos a intentar centrar un poquito más el tiro, porque cosas que nos lo cuentan en secuencias hemos tenido desde siempre. Pero vamos a intentar ir a ciertos actores para poder centrar un poquito el tiro. Aún así, yo soy el hombre que recomienda. Aquí tenéis 3 recomendaciones sobre prehistoria. La prehistoria era una cosa de la que yo antes huía, porque sinceramente no me llamaba la atención. Y gracias a gente como Martín Lerma, como Marga y como Pedro Cifuentes, que le tenéis ahí, son acercamientos a la prehistoria de lo más interesantes. De hecho, de alguno de ellos ya has hablado tú también. Sí, de hecho, bueno, tenemos... dentro de poco estará Pedro. Tenemos que cerrar la entrevista, pero estará con nosotros. Pues espectacular. Nosotros estuvimos en la presentación y espectacular la presentación, la verdad. Porque además la hacía con dibujos suyos, la presentación por arriba, muy divertida. Es un crack. Y venía sin dormir, ¿eh?
No sé cómo será ya despierto. Entonces, eso. Entonces, vamos a ir, como digo, a actores. Esto es una visión también personal. Se puede situar donde queráis. No va a venir aquí el señor el de las turras, a deciros, esto empieza aquí porque lo digo yo. Es, ¿por qué empieza aquí para mí? Pues ahora os lo explico. Pero cada uno que elija lo que quiera. Este señor de aquí, que tenéis aquí, es William Hogarth. Vale, estamos hablando, nos hemos ido atrás, pero no tanto. Siglo XVIII. El William Hogarth y su perro. En el canal les conocen más bien así, con sus gafitas de fuckers, porque son la caña. O sea, entonces, William Hogarth se dedicaba a hacer grabados. Él hacía grabados para cuadros y demás. Entonces, tenemos aquí una secuencia que hizo en 1732 que se llama La historia de una prostituta, de Harlot's Progress. Y en estos grabados es el primer punto, por así decir, en el que podemos situar que entre los grabados nos están contando una historia. Podemos ver cómo llega la mujer a la ciudad, cómo se le va yendo la vida a la mierda, básicamente, cómo termina trabajando para un señor, hasta incluso su muerte. Entonces, son grabados que nos están contando una secuencia. ¿Nos faltan elementos para que digas esto es un cómic? O sea, yo te cojo los grabados, te los pongo juntos y es un cómic. Sí. Pero ya tenemos, por así decir, un pequeño punto de anclaje. Entre las diferentes imágenes hay una secuencia. Tenemos el primer punto de anclaje. Lo que decimos, aquí, ¿hubo gente que hacía cosas de estas en el siglo XVIII y siguió los pasos de este hombre? Sí, pero no cuajaba. No cuajaba. Nos tenemos que ir casi un siglo después para ver una continuación con este señor de aquí. El dibujo es suyo. Es un dibujo de él mismo. Ese señor de ahí es Rodolphe Toffer. ¿Vale? Este señor de aquí conocía los grabados de Hogarth y dijo, oye, esto me gusta. Voy a intentar, con este lenguaje que estoy viendo aquí, de contar secuencias, contar una historia. ¿Y dónde la contó? Que es lo que a mí me interesa. Pues en 1827 hizo un cómic, un libro con secuencias, para sus alumnos, que es esto de aquí. Pero no es lo primero que publicó. Esto fue como para sus alumnos, lo publicó luego más tarde, pero en realidad esto no salió para la prensa, para tal. Esto lo hizo para enseñar cosas a sus alumnos dentro de clase utilizando este medio que él había conocido. Que es lo que resulta muy curioso, porque luego hay veces que te intentan quitar ese uso del cómic dentro de las clases. Para eso está Laberintos del Arte y Aula Pública, para contarlo mucho mejor que yo. Pero sí que es verdad que, fíjate que estamos en los orígenes y aquí ya lo están utilizando en la clase. A ver, este señor tenía una pequeña obsesión con los procesos industriales y que íbamos a terminar todos en paro y demás. No sé si nos suena de algo de ahora mismo. Entonces, está un poquito en contra de los procesos industriales, este señor, Toffer. Rompía máquinas. Efectivamente, hay la máquina, verás tú. Él decía que las cosas que se copiaban continuamente, pues que no tenían el alma del creador y demás. Entonces, en fin, él tenía sus cosillas. Vamos a poner también el primero que de verdad publicó, que es este, Festus, de Toffer. Ese sí que fue el primero que publicó. Y entonces, en estos álbumes de Toffer ya tenemos unos poquitos elementos más. Ya tenemos viñetas y ya tenemos la secuencia. Nos falta un elemento muy importante, que es el diálogo. Al principio siempre estaba la historia contada abajo. Eran libros prácticamente ilustrados, pero no tenían ese diálogo que luego vemos en el cómic. A eso llegaremos. Bueno, pues, pese a que le duela al señor Toffer, uno de los inventos que más ayudó a que esto no quedase en un experimento de él en clase y luego sacar unos cuantos álbumes y que le gustasen, estos álbumes, por cierto, le llegaron a Goethe y a Goethe le gustaron. O sea, no es que digamos que... O sea, tuvieron su difusión. Pero hay un invento que, pese a que a él le duela, ayudó mucho. Que es este invento de aquí. Hombre. La imprenta. La imprenta. Muchas gracias, Gutenberg, porque gracias a la imprenta podemos darle difusión. Podemos hacer que en lugar de que este señor haga unos grabados y los vean 7 señores, pues esos grabados se reproduzcan y los vea más gente. Entonces, eso ayudó muchísimo. Entonces, este invento, que era de mucho antes, ya lo tenían por ahí,
pero vino a ayudar al medio. Esto la inventa yo creo el siglo XV más o menos. Pues entonces estamos hablando ya casi 3 siglos después, pero les ayuda. Les ayuda. Entonces, este señor sí que tuvo discípulos. O sea, aquí le tenemos... La imagen es muy buena. Aquí tenemos a Topher con sus discípulos, Doré, Cham, Petit, que seguían sus pasos y que fueron haciendo sus propios avances dentro del medio. No son los únicos que hubo. En el siglo XIX hubo de todo. Cham, de hecho, fue el que empezó a hacer una cosa que la veremos ahora. Todos estos que veis por aquí, Daumier, Granville, Gavarni, ahí tenéis a Doré, uno de ellos, Cruikshank, Petit, Cham, Bush, todos estos iban haciendo pequeños avances. Todo eso iba sumando. Cham lo que pasa es que lo que hizo fue que llevó las tiras de Topher adaptadas a los periódicos. Y eso sí que fue un gran avance. O sea, en lugar de que se comercializasen solo como álbumes, empezaron a salir en la prensa. Y la prensa, en el 19 y principios del 20, era una cosa completamente diferente ahora. La difusión es espectacular. Espectacular. Entonces, gracias, Cham. Bueno, en alguno de ellos, no sé si se ha visto en el anterior, yo creo que sí. Veis que hay fotos que son de nadar. El fotógrafo por excelencia de principios del siglo XX y finales del XIX. Este es el hijo, él también ¿no? hizo cómics. Paul Nadar, ¿no? Es el hijo, Nadar. sean padre e hijo. Pues él también hizo cómics. Lo que pasa es que luego se decantó por la fotografía más que por el medio del cómic. Pero también hizo sus pinitos en cómic. Yeah. Que es un medio... Yo desconocía que Nadar hizo... Pues hizo. No muchos. Hizo sobre todo, había una tendencia muy clara en el 19, principios del 20, que era ilustrar las novelas. Sí. O sea, tú tenías novelas de Dickens, novelas de tal, entonces ilustrabas las novelas. Entonces, en ese medio es en el que más se movió él. Lo que pasa es que luego descubrió la fotografía, se enamoró y adiós. Se volvió loco. O sea, y gracias a esas fotografías tenemos un montón de retratos de aquella época. Porque muchos es que vas viendo... Raro es que veas un retrato al final del siglo XIX, principio del XX, y ya, pues no es de nadar. Es raro. Sí. Vale, tenemos aquí a este señor, James J. Callahan. Bueno, no le tenemos, porque no encontró ninguna foto de James J. Callahan. Aquí necesitaría tener la habilidad que tiene dentro de Elba para encontrar las fotos. No es yo capaz. Entonces he puesto un dibujo suyo. Entonces, ahí está. No es él, ni mucho menos, pero bueno, hay un dibujo suyo. Pero tenemos ahí una viñeta, que esto es de un álbum, que contaba las peripecias de la gente que trabajaba en el telégrafo, al principio del telégrafo. Y hay un elemento que es importantísimo que tenemos ahí, que no sé si lo detectas. Hay un elemento. Hay un elemento en la viñeta que viene, o sea, que en los cómics ahora mismo lo tenemos perfectamente asociado. Bueno, las exclamaciones, este tipo de cosas. Efectivamente. Los símbolos. Los diálogos. Los diálogos, vale. Es la primera tira en la que podemos detectar que hay diálogos y están al lado de las cabecitas de la gente. O sea, que están diciendo eso. Entonces decimos, pues perfecto. ¿Esto de cuándo es? 1877. Pues en 1877 salieron los diálogos y ya se quedaron. Y ya nunca más. No funciona así. El medio no evoluciona así. Esto fue un experimento que hizo este señor y se quedó ahí. Hasta casi 20 años después no se volvió a ver diálogos, seguían estando abajo. Entonces, no había una transferencia tan grande y una transmisión tan grande de estos experimentos entre ellos para que fuesen cuajando todos. Entonces, esto no se vio. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí lo tenemos. Son señores que están hablando. Entonces, lo que decíamos, este invento de aquí, espectacular. La prensa, las tiras de prensa, es lo que hizo que esto se difundiese a lo loco. Tan a lo loco como que hay una cosa que, por ejemplo, cuando hablan de cómic, dejan tan fuera como que se llama de otra manera, ciertos cómics que son importantísimos, que es el manga. Pues el manga vino precisamente de esto. Estas tiras de prensa llegaron a Japón, en esta publicación que ves ahí, de Japan Punch, y de ahí fueron cogiendo sus propias ilustraciones, porque ellos también tenían ilustraciones. En todo el mundo se hace lo mismo. Si es que al final, por más que intentemos poner cajitas y separar,
O sea, hay transmisión de conocimiento, de cultura, no solo quedamos para darnos de piñas, de verdad, que es que yo cuando dicen globalización, y dices, bueno, a ver, tiene su parte mala y su parte buena. O sea, siempre hemos tenido globalización. Bueno, los terraplanistas dirán aplanación, pero en principio es globalización, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas llegan allí. Voy a poner un ejemplo. Bueno, en el manga no me meto porque en el manga tienes de todo. O sea, el manga es un mercado bestial, bestial. Pero voy a poner un ejemplo para ver cómo la transmisión va y viene. Esto que veis aquí son las aventuras de So-chan. ¿Vale? Bueno, aquí me vais a perdonar, ¿eh? Voy a decir nombres y voy a inventarme todo. ¿Vale? Oda Shoshei y Katsuki Kabashima. O sea, vale, ya, no lo vuelvo a intentar. Bueno, ellos hacían esto, ¿no? Las aventuras de So-chan. Las aventuras de So-chan son un joven reportero que va con su mascota recorriendo el mundo. A lo mejor te suena de algo. O sea, el Tintín chino. Es el Tintín. Japonés. Es el Tintín Esto japonés. Es japonés, perdón. Esto es japonés. Perdón, es el Tintín japonés. O sea, al final es este tipo de inspiraciones, este tipo de... Pero aquí la mascota es una ardilla gigante. Sí, aquí la mascota da bastante más miedo que Milú, sinceramente. Sí, no sé si So-chan luego es tan anodino como Tintín, porque Tintín lo que tiene es un personaje que es exageradamente anodino porque no quiere generar ningún tipo de sentimiento en el lector. O sea, para eso tienes el resto de personajes. Tienes al Capitán Haddock, al profesor Tornasol. Entonces, Tintín, ya dices, es que no sé cómo me cae, porque no está muy delimitado cómo es Tintín. So-chan no sé cómo es, porque he leído dos páginas y sin traducir, o sea, he leído, he ojeado. Entonces, a lo mejor So-chan está soltando tacos por su boca y yo no lo sé. Entonces, no lo sé, porque he leído muy poquito. Pero esto sirve para ver que hacia allá fueron estas revistas con estas tiras de prensa y hacia acá vinieron un montón de cosas. Disney a lo mejor tiene algunas cosillas que ha cogido de Japón. Dos o tres. Vale, pero a lo que íbamos. Los periódicos. Vale, pero no vamos a hablar de estos periódicos. Estos periódicos son los de Marvel y DC, el Daily Bugle, el Daily Planet, ¿vale? Los de Marvel y DC. Vamos a ir a otros periódicos. El New York World y el New York Journal. ¿De dónde son? No lo sé. Esta gente es tan ecléctica con sus publicaciones que no sabemos de dónde son. Vale. Estas dos publicaciones son por lo que yo, por así decir, me interesé en esto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me va a la jarana. El salseo. Entonces, aquí hay salseo. Mucho salseo. El New York World está vinculado a este señor de aquí, Pulitzer. Este señor de aquí le conocemos por otras cosas. O sea, prácticamente le conocemos por los premios que llevan su nombre, más que por sus propios medios. O sea, no pasa como, por ejemplo, hay unos premios muy importantes dentro del cómic que son los premios Eisner, pero tú sabes quién es Bill Eisner y sabes que hizo Spirit y conoces las obras de Bill Eisner. En el caso de Pulitzer es Pulitzer, los premios. Los premios. Bueno, pero que este señor hizo cositas, la parte de los premios. Vale, pues dentro del New York World editaban unas tiras que eran el Hogan Sally. El Hogan Sally, muchos veréis que cuando ponen el origen del cómic van aquí. A mí me parece exactamente igual de válido que lo que os he dicho yo de William Hogarth. Cada uno lo pone donde quiere. Yo me he ido un poco más para atrás. Esta gente se puso aquí. ¿Por qué se puso aquí? Pues porque en esta tira sale este señor, de Yellow Kid. Y si os dais cuenta, tiene diálogos. Van en su camiseta. No son globos en los que habla. Pero él te está diciendo lo que está diciendo ese personaje dentro de la viñeta. Entonces aquí ya sí que tenemos secuencia, tenemos viñetas y tenemos diálogos. Muchos lo colocan aquí. Dicen, oye, ¿dónde se originó? Yellow Kid, de Felton Olcott. Vale, me parece perfecto. Vamos a quedarnos con ese nombre. Richard Felton Olcott. Él hacía esta tira. ¿Veis el otro periódico? Esto es como Hulk Hogan y el último guerrero. Eran enemigos acérrimos los periódicos. Y entonces tenéis a este señor de aquí. Este señor de aquí es William Randolph Hearst. Si habéis visto Ciudadano Kane, es la inspiración de Ciudadano Kane. Sí. Vale, pues estos señores no sé si se llevaban bien o mal, pero editorialmente se llevaban horrible. Sí, tampoco sé quién de los dos. Bueno, creo que sí, Hearst es más sinvergüenza aún que Pulitzer. Sí, pero luego Pulitzer se vengó, ¿eh?
¿Qué hizo William Randolph Hearst? Bueno, la tira del Hogan Sally era un bombazo. O sea, aquello vendía espectacular. Entonces Hearst dijo, ¿qué me estás contando? Cogió a todo el equipo de la tira, o sea, a Richard Felton Olcott y todos los demás, y se los llevó a su periódico a hacer una tira exactamente igual. Evidentemente esto no le sentó muy bien a Pulitzer. Entraron en conflicto, empezaron los problemas y de hecho estuvieron muchos años litigando. El litigio al final terminó en que el otro podía utilizar al equipo, por así decir, pero no llamar a aquello de Yellow Kid, y Pulitzer podía usar a The Yellow Kid, pero no podía seguir usando a la gente que lo hacía. Más o menos quedó allí. Bueno, tan famoso fue este conflicto entre ellos. Aquí tenéis una viñeta que les hacían peleando a Pulitzer y a Hearst. Tanto llegó a ser de famoso este conflicto que este es el origen del término de la prensa amarilla. Este conflicto entre ellos. Porque es que estuvieron años de litigio. Años después, Pulitzer se vengó con otra tira de Kassenkammer Kids, que la tenía Hearst, y él se llevó al autor a su periódico a hacer otra tira exactamente igual. O sea, esto no terminó aquí. O sea, esta gente se llevaba muy mal. Sinceramente. Se llevaban fatal. Vale. No puedo pasar por aquí porque hay otro punto en el que también ponen origen de cómic. Yo no lo veo como origen, pero sí lo veo como una revolución. Lo que hizo este señor de aquí. Este señor que veis aquí es Winsor McCay. Ahí donde le veis, que parece mi amigo Jesús, ahí tan apocadito, este señor es la hostia. O sea, yo cuando empecé a ver cosas que había hecho este señor, me quedé, pero loco, me voló la cabeza. Porque una de las cosas que hizo fue esto. Un cortometraje de animación. Se llama Gertie, es el dinosaurio, que básicamente lo que hace es bullying a otros dinosaurios. Pero es un corto de animación. A principios del siglo XX. Es espectacular. O sea, pero bueno, luego aparte es mucho más conocido por las tiras que hacía. No por las primeras, aquí tenéis Little Sammy Smith, no por las primeras, no por las segundas, aquí tenéis unas tiras que hacía, pero que sí que nos va a llevar por la que es famoso, porque esto eran como pesadillas que tenía la gente cuando comía mucho o bebía mucho. Y la que sí que es conocida es Nemo in Slumberland. Esta sí es más conocida. Little Nemo in Slumberland. Estas son las aventuras de un niño cuando sueña. Él se queda dormido por la noche y tú lo que vives dentro de las tiras son las aventuras mientras sueña. Bueno, estamos hablando, esto se editó de 1905 al 14 y luego del 24 al 26, para situarnos temporalmente. Y tenía este aspecto. Como digo, no es, yo no lo sitúo como origen, pero madre del amor hermoso. O sea, es que vamos a ver. Está ahí. O sea, Dios mío. Pero bueno, volvamos a nuestros señores con calzoncillos. Tenemos tiras. Hay tiras en la prensa, ¿vale? Aparte de las tiras de la prensa, tenemos revistas. Había un montón de revistas de ciencia ficción, revistas de aventuras, revistas de detectives, fanzines que hacía la gente. O sea, los años 10, 20, 30 son espectaculares. De ahí salen personajes como Buck Rogers, que le tenéis por ahí, Flash Gordon, que bueno, no he puesto viñetas de Flash Gordon, pero el Flash Gordon de Raymond es como, venga, vamos, ¡hala, venga! ¡Alegría! Dick Tracy, La Sombra, ¿no? Pues este tipo de relatos, en estas revistas de ciencia ficción, si os dais cuenta, fijaos lo que ponen. Son relatos de H.G. Wells, de Verne. Entonces, esto iba conformando la mente de los chavales. Dos de esos chavales son estos que vais a ver aquí. Jerry Siegel y Joe Shuster. La foto está recortada a posta, porque justo debajo ponía lo que hicieron. Y vamos a llegar a ello, pero no quería que dijese, sí, estos. No. Estos señores deberían de ser conocidos más que lo que hicieron. Y no muchas veces pasa eso. No muchas veces pasa eso. Y de hecho, luego hay veces que te dicen quién creo que y te quedas con una parte muy pequeñita. Y hay mucha gente detrás
de todo eso. Pero bueno, Jerry Siegel y Joe Shuster. Ellos tenían un fanzine. Este que veis aquí. Science Fiction. Como veis, les ha afectado un poquito la slide anterior a estos señores. Science Fiction. Dentro de ese fanzine publicaron una historieta. El reinado del superhombre. The Reign of Superman. Bueno, pues esta en particular va de un científico loco que adquiere poderes y se hace muy fuerte y puede leer mentes. Eso le corrompe y termina siendo un personaje malo. Tenía ahí como un pequeño mensaje, ¿no? De ojo, cuidado. Pero claro, tú dices, a ver, que me has engañado. O sea, ¿dónde está el tío de los calzoncillos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no le veo. ¿Veis? ¿Dónde está? Aquí no está. Solo está el Superman. A ver, ellos cogieron y dijeron, a ver, la historia esta nos ha quedado bien, vamos a ver si la podemos publicar en alguna publicación más grande. Y ellos fueron por allí. Estamos hablando, la historieta esta es de 1933. Vamos a ver el tiempecillo que se tiraron. Ellos se tiraron un tiempo y lo que se encontraron fue esto. Rechazo total y absoluto. Les decían que aquello era ridículo, que estaban editando historietas con un calado intelectual importante y que un señor que ya ellos habían colocado como muy colorido y demás no les parecía serio y decían, esto no encaja aquí. Y dices, pues vaya. Pues en 1937, recordad, 33, 37, 4 años de rechazo. En 1937, ellos van con su portafolio y su señor colorido a hablar con la gente de National Publications, lo que luego sería DC. Y National Publications les dice, venga, va, este me ha gustado. Y en el Action Comics número 1, 13 páginas de historieta, porque no es ni siquiera el cómic completo, en abril de 1938 salió publicado la primera historieta de ese señor en calzoncillos con traje colorido. Y así fue como, de forma imparable, como el lema de Superman, más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora, que siempre me ha hecho mucha gracia, porque la locomotora es fuerte. Será dura, pero fuerte. Bueno, pues ya fue un avance imparable. Lo que decimos, ¿es el primero? No. Probablemente hubiese en esos fanzines de aquellos chavales 200.000 intentos. Probablemente, incluso en publicaciones serias, hubiese pequeños intentos que no cuajaron. ¿Cuál fue el que cuajó? Este señor, un alienígena. Un alienígena. Pues fue el que cuajó y fue el que fue dando un poquito de pie a que se empezasen a contar y que ahora, cada vez que vas al cine, de la cartelera, 3 de ellas sean de gente con calzones. Y bueno, esto era la presentación. Ya está. Ya está, esto era la presentación. Bueno, qué corto se ha hecho, ¿eh? Se ha hecho corto. Es que he ido ahí... Bueno, pero además nos dice sacerdotisa que le encantan los GIFs. Que la verdad es que están súper chulos, se dan un toque. Vamos. Sí, es la marca de la casa. O sea, los GIFs y los vídeos ridículos son la marca de la casa. Madre ¿Me mía. dejan de compartir? Madre mía, pues, jolín, si hay alguna pregunta, tenemos, no sé, todavía no nos ha dado la hora, pero si hay alguna pregunta, pues te la pueden hacer. Nos dice Ciclo que muy buena presentación. Ajá, Ahí le conoces, está aquí. Sí, Ciclos, pues. Barry Allen, no. Wally West. Ha habido arriba alguna cosa también, he comentado algo. Así que, nada. Oye, ¿y cuándo vuelves a dar la turra? Pues la semana que viene no, porque mi mujer ya me ha dicho, la semana que viene no hagas nada. Y yo, vale. Ya está. Entonces, la semana que viene no, pero seguramente la siguiente hable. Y con una idea que me dio Eric, sí que le he visto que estaba antes por ahí, Eric Delan. Eric Delan es un amigo mío, bueno, los dos, Cyclops y Eric Delan, son 2 amigos míos. Cyclops desde hace 40 años, Eric Delan desde quinto de GB. O sea... entonces me dio una idea el otro día y precisamente una de las cosas que he comentado va por esa línea, que es lo de cuando te comentan quién creó algo y te quedas con una pequeña cosa o omites a otro, muchas veces por acción del otro que se ha apropiado y otras veces simplemente por desconocimiento.
Que ya dices, pues ni idea. O sea, uno de los ejemplos que pongo siempre es el de Batman. Entonces dices, ¿quién creó Batman? Bob Kane. Y haces, joder, macho. Pues te has quedado con el mejor, además. Te has quedado con el mejor, que es que el que menos hacía. O sea, todos los personajes importantes, como el Joker, como Batgirl, como Robin, los pensó otras personas que no eran Bob Kane. Y vamos, si nos llegamos a quedar con las ideas de Bob Kane, no sé yo qué hubiese quedado ahí. Y ese efecto se da en muchas cosas. En la Dragon, en la Dragonas. En Dungeons and Dragons, por ejemplo. ¿Quién creó Dungeons and Dragons? Gygax. Y tú, hostia, pues otro señor. Y a lo mejor es importante acordarse de él, aunque luego se quedase Gygax. Entonces, eso pasa mucho. Entonces, de eso probablemente hablemos. Pues pinta muy bien. Bueno, la gente encantada, ¿eh? También la mitóloga nos cuenta. Y nada, la gente también, pues recordando aquellos maravillosos años. Cómo pasa el tiempo, amigo. Sí, sí. Es tremendo esto. Oye, pues... Bueno, calla, tenía aquí una cosilla para enseñar. Cuidado. Tenía aquí una cosilla para enseñar. De total y absoluta nostalgia. Bueno... Esto es un estuche de cuando yo era pequeño. O sea, este estuche puede ser del año 81. De Superman, para que veáis. Luego, en otro momento también se puede comentar el tema de los derechos. Porque esa gente que habéis visto ahí, Jerry Siegel y Joe Shuster, les compraron los derechos de Superman por una cantidad ridícula, por cientos de dólares. Y luego ellos, todo lo que genera Superman es para otra gente. Entonces, al final, estos creadores luego son muy olvidados y no tienen, de hecho, repercusión económica sobre lo que crean. De hecho, eso ya luego se estandarizó. Marvel y DC, Disney y Warner son propietarios de cualquier tema que haya con sus personajes. Los autores no ven nada. Y sin los autores no habría nada. Buen apunte, Alberto. Nada más, muchas gracias por estar. Vamos a ver quién es en la divina adivinanza ahora, ¿no? Oh, sí, bueno, no es Matute, pero... A ver, ahora hago también un scroll para arriba del chat que han puesto más cosas. Seguimos, gracias. Encantado. Un abrazote, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos.